Agradecemos, amados hermanos, a nuestro buen Dios, que continuamente podemos encontrar en su palabra grandes enseñanzas a nuestras vidas. Y hoy vamos a dar inicio a un nuevo pacto, ¿verdad? Estamos viendo los pactos que van caminando hacia el Mesías. Un nuevo pacto ahora con David, y esta primera parte se titula David, el pacto con el rey. David, el pacto con el rey. Recuerde que los pactos van apuntando hacia el Mesías, van apuntando hacia Jesucristo. Voy a invitarles a que vayamos a la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, su capítulo 5, versículos 1 al 10. Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 10. Dice de la siguiente manera: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hasta ahí la palabra de nuestro buen Dios. El pacto con el rey. David, el pacto con el rey. Vamos a ir, amados hermanos, en una oración en estos momentos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Enséñanos tu palabra en esta hora. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. Y enséñanos, Señor, para traer sabiduría a nuestros corazones y poder hacer conforme tú deseas. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. David, el pacto con el rey. Así, de una manera general, necesitamos ver el pacto
que Dios hace con David. Y recordemos entonces que el pacto con David está basado en las promesas que se hicieron con anterioridad a Moisés. Recordemos, Moisés sacó a Israel de Egipto y es Moisés quien entrega a Israel la ley. Pero Josué es quien trae a Israel a la tierra prometida. Se habían hecho grandes esfuerzos, pero Israel todavía estaba rodeado de enemigos. Además, el templo no se había construido aún, y el gobierno de la ley de Dios a través del rey no se estaba poniendo en vigor. En resumen, Israel estaba en la tierra, pero no se había establecido firmemente. Entonces, el pacto davídico establece a Israel en la tierra. Este pacto de Dios, este pacto con David, este pacto con el rey, hace que Israel se establezca. David fue ungido rey y estableció su trono en Jerusalén. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, todo el capítulo. Podemos ver ahí que David es ungido como rey y establece su trono en Jerusalén. Después que David ha establecido su trono en Jerusalén, él establece la adoración al traer el arca del pacto a Jerusalén. Y eso lo vemos en el capítulo 6. David establece su trono en Jerusalén, pero también establece la adoración a Dios al traer el arca del pacto a Jerusalén. Luego entonces, a raíz de estos eventos, es Dios quien entra en un pacto con David. David y su descendencia serían reyes en Jerusalén por siempre, para siempre. Y eso ya lo podemos ver en el capítulo 7. Entonces el pacto davídico trae un pacto para con toda la descendencia de David como rey. El pacto davídico entonces, hermanos, encuentra su cumplimiento inmediato en Salomón, pero encontró su mayor cumplimiento en Cristo. Cristo es el principal hijo de David. Si nosotros leemos el libro de los Salmos, Salmo número 110, podemos encontrar allí que Cristo es el principal hijo de David. Pero también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, su capítulo 12, versículos 35 al 37, dice lo siguiente: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, amados hermanos, Dios ha establecido un pacto con David, y ese pacto es que toda su generación va a ser rey, e inicia con Salomón, pero su énfasis mayor, el cumplimiento total de ese pacto, no está en Salomón, sino está en Cristo, el cual es principal hijo de David. Hay 4 aspectos claves en este pacto. En primer lugar, Dios establecía a David como rey en Jerusalén. Segundo lugar, como rey, David actuaba como representante del reino. Notemos esto. En primer lugar, Dios establece un pacto con David en Jerusalén. El reinado estaría allí en Jerusalén. En segundo lugar, como rey, David actuaba como representante del reino. En tercer lugar, el pacto enfatizaba la condición de hijo, es decir, el rey era el hijo de David y a la vez también era hijo de Dios. Así que aquí podemos encontrar y aprender lo que nos dice el Evangelio de Marcos y aclarar por qué se dice que es hijo de David y David mismo le llama Señor. Así también es hijo de David, pero es hijo también de Dios. Y en cuarto lugar, una marca de la realeza y de la filiación que viene a ser el don del Espíritu Santo. Estas 4 categorías ocurrían en cada una o en cada uno de los pactos anteriores, pero se hacían explícitas en el pacto con David. Estas categorías entonces llegaron a ser el fundamento del nuevo pacto en Cristo. Este pacto fue culminante, el clímax y la descripción más plena del antiguo pacto. Por lo tanto, esta es la ilustración más clara de los principios que Dios traería en realidad en el Nuevo Testamento. Muy importante, amados hermanos, muy importante subrayar y enfatizar estas 4 categorías, porque luego nos va a llevar al Nuevo Testamento y es allí donde vamos a poder comprender acerca del nuevo pacto. Pasemos entonces a ver los antecedentes y el contexto. Los antecedentes y el contexto. El texto clave del pacto con David se encuentra en el segundo libro de Samuel, su capítulo 7, versículos 12 al 16, que dice de la siguiente manera: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es importante entender, hermanos, que la misericordia que se apartó de Saúl es la misericordia que viene a David. Esa misericordia que se apartó de Saúl no es más que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es más que el don de esa unción que se le había dado a Saúl, pero que ahora había sido quitado. La remoción entonces del Espíritu Santo muestra el completo abandono de Saúl por parte de Dios. Dios abandonó a Saúl. Pero también Dios ungió a David como rey, derramando el Espíritu Santo sobre él, al mismo tiempo que el Espíritu Santo dejó a Saúl, al mismo tiempo viene a ser parte central de la realeza y de el pacto davídico. Entonces, ahí está forjado el pacto de Dios con David. Ese es nuestro contexto, esos son nuestros datos, nuestros antecedentes que encontramos aquí. Veamos los elementos claves del pacto. Recuerde que hemos estado hablando de los elementos del pacto. Desde que hemos iniciado la teología del pacto, hemos hablado de los elementos. Aquí con David, en el pacto del rey, hay elementos muy importantes que tenemos que subrayar. Primero, el rey como gobernador en Jerusalén. David, el rey de Israel, ya lo dije al principio, establece su sede de gobierno, ¿en dónde? En Jerusalén. Este reino es parte de la vieja creación. David establece su gobierno en Jerusalén. Este gobierno es parte de la vieja creación. David y sus hijos gobernaron a Israel desde Jerusalén. Sin embargo, Cristo, el hijo de David, ahora el príncipe, no solo de Jerusalén, sino que su gobierno va más allá. Su gobierno es mayor. David y sus hijos gobernaron Israel desde Jerusalén, pero Cristo, el hijo de David, es ahora príncipe no solo de Jerusalén, sino también de los cielos y la tierra. Vayamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, su versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Entonces, el gobierno de Cristo no es solamente sobre Jerusalén o desde Jerusalén o para Jerusalén, sino el gobierno de Cristo es mayor y va más allá. Los cielos y la tierra, en la cual Cristo es el príncipe, Cristo es el triunfador. Cristo, por medio de su resurrección, trae y se pone a la cabeza de la nueva creación. La nueva creación en Cristo, no una creación vieja que fue gobernada por David y sus descendientes, sino ahora una creación nueva gobernada también por un descendiente de David, pero que su gobierno va más allá, los cielos y la tierra. Esa es la nueva creación. El dominio de Cristo, hijo de David, abarca no solamente Jerusalén, sino abarca los cielos y la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que la resurrección de Cristo nos lleva a la salvación, y este dominio y gobierno abarca toda la creación. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Subraye eso. Esa es la nueva creación que se obtiene a través de Cristo. Una nueva creación. Otro elemento, el segundo elemento que encontramos es que el rey es representante. El rey de Israel también era el representante de la nación. Esto se desprende de varios pasajes. Segundo de Samuel capítulo 5 versículo 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo su pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel. Así que David aquí es un representante. David aquí es como un mediador. El rey representaba a Dios ante el pueblo, pero también el rey representaba al pueblo ante Dios. Así que el rey es un representante. David representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Es decir, Dios gobernaba a través de la vida de David, el cual era su rey y era el representante terrenal.
la gente no venía directamente a la presencia de Dios, sino que venía a Dios a través de su rey. Una implicación importante es que el enfoque de la obediencia se trasladaba ahora a los actos del rey. Cuando había un buen rey que era obediente, Israel era bendecido. Cuando el rey pecaba, Israel caía bajo la ira de Dios. La venida del rey cambió el enfoque de los actos de la nación a los de su representante. Este modelo se desarrolla en los libros de los reyes, primer libro y segundo libro. La ilustración más clara que tenemos aquí la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, la batalla entre David y Goliat. El representante de los filisteos era Goliat. Iba en contra de Israel. David era entonces el representante de Israel. David derrota a Goliat. Entonces, a través de esa derrota, aseguró la victoria de todo el pueblo de Dios. Así que el rey viene a ser un representante. También vemos este principio en Salomón. Mientras Salomón actuó con prudencia, con fidelidad, obedeciendo a Dios, él y todo Israel fueron bendecidos. Pero cuando Salomón abandonó a Dios, a él se le disciplinó y la nación de Israel fue dividida entre Judá e Israel, mientras el juicio de Dios caía sobre ellos. El disciplinado linaje de David continuó hasta el reinado de Manasés, quien por su maldad trajo juicio sobre toda la nación. Debido a la maldad de Manasés, Judá y el linaje de David fueron juzgados y finalmente fueron expulsados de la tierra, fueron llevados en cautiverio. ¿Por qué sucede todo esto? Porque el rey era un representante de la nación. La bendición o la maldición de Israel bajo la ley de Moisés dependía ahora de su reinado. Esto apuntaba hacia el papel que Cristo, el hijo mayor de David, el verdadero y final rey de Israel, jugaría. Cristo ahora estaba como representante de Israel e Israel había sido bendecido por él. Número 3, el tercer elemento, el rey como hijo. El pacto con David se hizo con él y sus hijos después de él. A David se le prometió que Dios habría de bendecir a sus hijos y que ellos se sentarían en el trono para siempre. Esto se cumplió inicialmente en Salomón y recordemos, es Salomón quien construye el templo. Pero había una segunda promesa vinculada a la condición de hijo. No solo el hijo sería del linaje de David, sino que también sería el mismo hijo de Dios. Dos linajes prometidos se combinaron en la venida de Cristo.
quien era a la vez hijo de David, pero también era hijo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo, su capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la resurrección se declaró que era el Hijo de Dios con poder. Y ya leímos hace rato Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4, donde Él resucita, es Hijo de Dios. Era a través de la simiente que la casa de David sería establecida para siempre. Amados hermanos, en Cristo la promesa del pacto de la filiación llega a su clímax. Por eso Cristo es hijo de David, del linaje de David, pero a la vez es hijo de Dios. Número 4, el rey como el ungido por el Espíritu. En estrecha relación con la filiación y la realeza estaba la promesa. ¿Cuál era la promesa? Una señal. El Espíritu Santo, que había sido quitado a Saúl, ahora vendría sobre David y su descendencia. Esta promesa se afirma indirectamente en segundo libro de Samuel capítulo 7, donde Dios se comprometió a no quitar su bendición como lo hizo con Saúl. Dios quitó su misericordia, quitó su espíritu sobre Saúl, pero prometió a David que no lo haría con su descendencia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, primero de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David, o el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El contexto de este pasaje es que Saúl había desobedecido a Dios. Dios le había juzgado y le había rechazado como rey. Por lo tanto, Dios mandó a Samuel a que ungiera a David, y Samuel ungió a David como rey. David recibió el espíritu que se había apartado de Saúl. La realeza, la filiación y el Espíritu Santo estaban todos relacionados con el fin de cumplir el oficio del rey David. Sus hijos también serían ungidos. La unción del Espíritu fue vista poderosamente en la vida de Jesucristo, el ungido, y se vio en el bautismo de Jesús. Él fue bautizado en la plenitud del Espíritu. Mateo 3, 16 y 17, que es un pasaje que ya leí, el versículo 17. El versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma y venía sobre él. Más tarde, Jesucristo se levantó de entre los muertos a una nueva vida por el poder del Espíritu. Como hijo, él estaba equipado para hacer su obra por medio del Espíritu. En Hechos, capítulo 2, el Mesías, que significa el ungido, derramó el Espíritu sobre su iglesia. En el Espíritu, nosotros también, la iglesia, tenemos vida de resurrección. ¿Cuán importante entonces, amados hermanos, que Cristo sea nuestro representante? Y por ser entonces ese hijo de David, nosotros venimos a ser hijos en Cristo. Y su Espíritu Santo entonces está en nosotros y con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice de la siguiente manera: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que nosotros, amados hermanos, como iglesia, también tenemos el Espíritu Santo, que fue dado en el ungimiento con David y posteriormente con sus hijos y con el mayor de sus hijos, Jesucristo, y ahora nosotros que somos coherederos en Cristo Jesús. Esos son los elementos en este pacto. Ahora veamos ese cumplimiento del pacto davídico en Cristo. Hay un cumplimiento inicial del pacto davídico, seguido de un cumplimiento final en Cristo. El cumplimiento inicial, notemos la misma estructura del cumplimiento que se había visto en el pacto con Abraham. La simiente de Abraham era inicialmente Isaac, pero hubo un cumplimiento más pleno en Cristo. De la misma manera, el cumplimiento inicial del pacto davídico era Salomón, pero hubo un cumplimiento más pleno en Cristo Jesús. Así que ahí tenemos la gran verdad. El cumplimiento del pacto davídico está en Cristo Jesús, Salvador y Señor de la iglesia. En Cristo se viene a cumplir ese pacto que Dios hizo inicialmente con David el rey. El pacto con David finalmente se cumplió en la venida de Jesucristo, que era del linaje de David. En el bautismo de Jesús se recibe el Espíritu Santo y fue ungido como el representante de su pueblo. Inicialmente, él fue el rey de Jerusalén, pero en su resurrección fue erigido como rey de todos. Mateo 28, 18. Mateo 28, versículo 18. Dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Anteriormente, toda autoridad estaba solamente en Jerusalén. Ahora Cristo, su autoridad está
su gobierno está en el cielo y en la tierra. Así que Jesucristo es esa resurrección. En Jesucristo su reino está en todo lugar poderosamente. Y vemos nosotros, podemos recordar en el momento en que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre la iglesia y notamos allí, Cristo es gobernante de todo. Es importante tener en cuenta, amados hermanos, que Pedro no esperaba un resurgimiento del reino davídico en la forma de un reino milenial postrero, sino que enfatizó que esto ya había sucedido, ya se había cumplido en Cristo. El Rey Jesús ya está reinando en el cielo, en nombre de su iglesia. Él reinará hasta que haya puesto al último enemigo, la muerte, bajo sus pies. Entonces le entregará el reino a su Padre. Notemos algo muy importante, amados hermanos. Cristo no va a reinar algún día, sino que Cristo, a través de la resurrección, ya está reinando. Quien reina es Cristo, el Salvador del mundo. Quien reina es Jesús, porque ahora su reinado no solamente está en una parte, no está en Jerusalén, sino que su reinado ahora está en el cielo y en la tierra. Amados hermanos, la próxima semana estaremos viendo la segunda parte de este pacto y nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento y allí vamos a ver que ese pacto davídico está reflejado, está proyectado, está aclarado en el Nuevo Testamento, el cual trae bendición para la iglesia. Que Dios, amados hermanos, nos bendiga en este día.